Acompañan a Mariano Barrio en Unas Cuantas Verdades. Descubrí el corredor de los Andes y viví momentos inolvidables. Disfrutá paisajes únicos y actividades para toda la familia. Senderismo, rafting, pesca, cabalgatas, mountain bike, kayak y tirolesa. Explorá el laberinto más grande de Sudamérica y viajá en el viejo expreso patagónico La Trochita, con servicios y gastronomía de primer nivel. Tu próximo fin de semana está cerca. El corredor de los Andes te espera. Chubut Turismo, corazón de la Patagonia. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro. Entre Ríos es el mejor lugar para invertir. Ubicación estratégica, energía disponible y herramientas que te acompañan. Con el régimen de incentivo a las nuevas inversiones accedes a beneficios fiscales, descuentos en energía y reintegros en obras. Súmate al crecimiento. Conoce más en entreríos.gov.ar. Gobierno de Entre Ríos. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Tigre tiene un encanto que conquista en cualquier momento del año. Navegar sus canales es relajarse y descubrir paisajes únicos. Caminar sus calles, recorrer ferias y disfrutar de su ambiente auténtico es parte de la experiencia. Tigre todo el año. Tigre, municipio. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con Unas Cuantas Verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Vuelvan los honestos, los buenos ejemplos. Volvé, quiero que vuelvas a ser el país que fuiste antes, porque siempre te banqué. ¿Cuántas veces te caíste? ¿Cuántos golpes recibiste? Pero dale, vamos juntos otra vez. Volvé a Argentina, volvé que te quiero. Vuelvan los valores de nuestros abuelos. Ciencia y salud será lo primero, premiando el esfuerzo y uniendo a tu pueblo. Que vuelvan los sabios, aquellos que enseñan, mujeres y hombres sumando sus fuerzas. Pongamos de pie a la celeste y blanca, ponete la 10, sos nuestra esperanza. Volvé, quiero que vuelvas a ser el país que fuiste antes, porque siempre te banqué. ¿Cuántas veces te caíste? ¿Cuántos golpes recibiste? Pero dale, vamos juntos otra vez.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, arrancando la semana este lunes, son las 8 y 9 minutos, la temperatura está agradable, una primavera que va empezando a hacerse sentir, pero bueno, arrancamos con toda la semana con muchísimas cosas que pasaron el fin de semana. En principio, bueno, mandamos saludos a todos los que nos escuchan y los que nos oyen, los que nos paran por la calle para decirnos qué buen programa. En este caso mandamos un gran saludo a Daniel Salazar, que ayer me lo encontré en el Club Náutico San Isidro, ahí corriendo, él iba en auto, pero bueno, un gran saludo y nos alienta siempre a seguir con unas cuantas verdades, tratando de informar de manera anticipada todo lo que va pasando, ¿no? Hay mucho para contar en el día de hoy. En principio, bueno, Bolivia cambió de signo político. En Bolivia ganó Rodrigo Paz, se impuso a Tuto Quiroga. Es el nuevo presidente, es el presidente del Partido Demócrata Cristiano. Es un partido de centro, no es un partido ultraconservador ni ultraliberal, sino de centro. Termina con el masismo, es decir, con el MAS, con el socialismo del siglo XXI que encarnó durante 20 años Evo Morales, y también, bueno, le ganó a Tuto Quiroga por 54 a 53, 54,53 a 45%, ¿no? El 98% escrutado dieron esas cifras, una victoria bastante clara. Los datos son oficiales del conteo rápido del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, cambia de signo político Bolivia, ahora va a ser Rodrigo Paz. Pereira, de 58 años, es el hijo de Jaime Paz Zamora, ¿se acuerdan? El presidente de los años 90 de Bolivia, uno de los últimos presidentes antes del advenimiento de Evo Morales con su movimiento cocalero en Bolivia. Esto fue después de 20 años. Hay un dato para contar que es muy, pero muy interesante. Vamos a contarlo brevemente, pero en Bolivia, la primera vez que hace una buena elección Evo Morales fue en el año 2002. En el año 2002 empieza el movimiento de Evo Morales y empieza gracias, o por culpa de, mejor dicho, de quien era el embajador de los Estados Unidos en Bolivia, que en ese momento era Manuel Rocha. Manuel Rocha había estado como encargado de negocios los años anteriores en la Argentina hasta el año 2000, y del 2000 al 2023 estuvo como embajador en Bolivia. Manuel Rocha hizo declaraciones en aquel momento muy agraviantes contra Evo Morales, porque Manuel Rocha se presentaba a sí mismo como un embajador norteamericano de la ortodoxia de los republicanos, es decir, de la derecha, de la ultraderecha de los norteamericanos, así como hoy es Trump, por ejemplo. Años después, mejor dicho, en el año 2024, se descubrió que Manuel Rocha era un espía cubano. Manuel Rocha, el embajador que tuvimos en la Argentina como encargado de negocios durante años, y el embajador que tuvo Bolivia y que hizo declaraciones fulminantes contra Evo Morales, diciendo que si ganaba Evo Morales, Estados Unidos no le iba a dar ningún favor, iba a cortar todos los lazos con Bolivia porque era el narcotráfico, porque era una cantidad de cosas. En aquel momento sirvió para que Evo Morales ascendiera. Una crítica de un norteamericano o aparente norteamericano hizo que Evo Morales ascendiera en la consideración popular, y si bien no ganó en esa elección, en la siguiente sí ganó. Ahí nació el movimiento del socialismo, que fue una operación del gobierno de Cuba a través de un embajador norteamericano. Esto pasó, esto ocurrió. Manuel Rocha está preso con 15 años de prisión por ser espía de los Estados Unidos, mejor dicho, ser espía de Cuba en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es decir, el Departamento de Estado tenía como embajador un espía cubano. Imagínense las barbaridades que puede haber ocurrido con ese mismo embajador que estuvo como agregado de negocios en la Argentina.
Algunas de las barbaridades las estoy chequeando. Algún día se contarán. Pero fueron muy fuertes. Bueno, esa es la historia, ¿no? Esa es la historia. Yendo más a lo local y hablando de la diplomacia, ayer Luis Majul, ya prácticamente transformado en vocero oficial del gobierno de Javier Milei, y sobre todo del canciller Gerardo Wertheim, anunció Luis Majul en una inédita puesta en escena en el canal La Nación Más, anunció que Wertheim le comunicó a Milei, a Javier Milei, que el día lunes 27 ya no lo esperen más por el gabinete, que renuncia, que se va. Eso dijo Majul ayer en el programa de televisión y hay que tomarlo como una declaración casi de Gerardo Wertheim, porque Majul, para quienes no lo saben, es socio de Wertheim en el canal, mejor dicho, en la radio El Observador, radio que dirige Luis Majul, donde trabaja Luis Majul además, que se fundó en el 2023, justamente para el gobierno de Milei, y uno de los socios es Wertheim, otro de los socios es Luis Majul. Bueno, si Majul tiene esta información es porque es posta. O a lo mejor están largando un globo de ensayo de Wertheim para que lo mantengan en el candelero. Él dijo que se va a la casa. Majul dijo que Wertheim se va a la casa el 27 de octubre, el día después de la elección. Hay un clima raro en el gobierno y en el gabinete, porque Wertheim está harto, pero harto quiere decir, para no usar una mala palabra, quiere decir hinchado los quinotos, digamos, ¿no? De todo el entorno de Javier Milei, sobre todo de Karina Milei y de Santiago Caputo, que lo tienen a maltraer. Además lo han culpado a Wertheim, como lo venimos anticipando en las últimas ediciones. Perdón que voy a tomar un cafecito, ¿eh? Lo han culpado a Gerardo Wertheim del fracaso de la reunión con Donald Trump en la semana pasada, donde Donald Trump lo recibió con alfombra roja a Javier Milei, pero en esa suerte de incontinencia verbal que tiene Donald Trump, llegó a decir que si no gana las elecciones Milei, Estados Unidos le retira el apoyo. Nos retiramos, nos vamos. No vamos a ser generosos con la Argentina si pierde Milei estas elecciones. Después hubo un montón de aclaraciones, contraaclaraciones, pero lo que quedó fue eso. Y lo que quiso decir, en realidad, Donald Trump, y lo que interpretaron los mercados que dijo Donald Trump, fue eso, que si Milei no gana las elecciones, estos 40.000 millones van a venir en cuentagotas. Los va a traer el general Lara, y ¿se acuerdan el general que venía de Entre Ríos para acudir en auxilio de Seineldin y finalmente nunca llegaba? Bueno, Trump además está interviniendo en el gabinete a través de Scott Bessent, que es su asesor comunicacional, su asesor político y además íntimo amigo de Santiago Caputo. Por eso Santiago Caputo empieza a tener una actuación diplomática paralela a la de Gerardo Wertheim, por eso empieza a hacer acuerdos, por eso Santiago Caputo fue clave en el otorgamiento del swap de 20.000 millones de dólares, porque Santiago Caputo opera a través de Barry Bennett, que es amigo de Leonardo Scaturice, ex espía y actual empresario poderoso de Miami, conectado con todo el mundo norteamericano de la derecha republicana de Miami, que es mucha, que están conectados también con el ala anticastrista, con la histórica familia más canosa de Miami, que era un cubano anticastrista, que ahora su hijo Jorge Mas es el dueño del equipo de Messi, del Inter Miami, ¿no? Ese Jorge Mas, bueno, es un hombre poderoso
en Miami, vinculado a Scaturice, vinculado a Barry Bennett, y toda esa y vinculado al mundo republicano de la Conferencia de Acción Política Norteamericana. Y además, con mucha llegada a Scott Bessent, que tiene intereses de sus amigos financistas en la Argentina que han comprado bonos, con lo cual se produjo toda una combineta por la cual Santiago Caputo llegó a que Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, trate de salvar a la Argentina comprando pesos. Se habla de 600 millones de dólares que fueron a comprar pesos. Puede haber más durante esta semana para tratar de calmar el tipo de cambio en la previa electoral, para ayudar a Milei a ganar las elecciones, o por lo menos a no perder, o por lo menos a tener un 35%, que es el número mágico que esperan tener en el gobierno. ¿Por qué el número mágico? Esperan tener un 35% en el gobierno para que no se diga ni que perdieron por paliza, bueno, ni que ganaron por amplio margen. Con 35%, Milei supone que se garantizaría el 30% de la Cámara de Diputados, con lo cual no le podrían, vetar o rechazar los vetos a las leyes que él veta, ¿no? Es decir, el Congreso vota una ley, el presidente veta, y con un tercio de los diputados, Milei se garantiza que el veto no pueda ser rechazado. Eso es un puntito. Ahora, también con este ascenso de Santiago Caputo, se comenzó a decir que Caputo puede suceder a Guillermo Francos, o puede reemplazar a Guillermo Francos como jefe de gabinete. Parece de ciencia ficción que Santiago Caputo sea jefe de gabinete de Guillermo Francos. A Guillermo Francos lo defiende todo el círculo rojo cercano a Milei, empresarios amigos, entre ellos Eduardo Wertheim. Pero hay que tener en cuenta que Guillermo Francos ha tenido un problema con un funcionario importante de Estados Unidos, que es Claver Carone, que es enviado especial para América Latina en el Departamento de Estado. Claver Carone convivió con Guillermo Francos en el BID, cuando Claver Carone era presidente del BID y Guillermo Francos era director en representación de la Argentina de Alberto Fernández. Ahí hubo un problema, diría casi de polleras, porque Claver Carone tenía un romance con la secretaria, y tanto Guillermo Francos como el equipo de Argentina hicieron mucho para que ese escándalo prosperara, porque había una pelea interna feroz, y finalmente Claver Carone tuvo que renunciar al BID. Esas cosas en política nunca se olvidan. Entonces ahí hay un problemita de Guillermo Francos con Estados Unidos. De hecho, Guillermo Francos prácticamente no va a las giras en Estados Unidos, se queda en Argentina, va Wertheim, pero tampoco están contentos en Estados Unidos con Wertheim. Por eso muchos suponen, y acá te diría que ya empieza a crecer muy fuerte la versión, de que Wertheim, si se va el lunes 27, es por un pedido de Estados Unidos, a través de Santiago Caputo. La misma general podría caber para Guillermo Francos, aunque Guillermo Francos reacciona diferente a Wertheim. Guillermo Francos le ha dicho a gente muy, muy allegada de él, a la que consulté: yo no tengo la decisión, no he tomado la decisión de renunciar, ni lo voy a hacer, a menos que el presidente me lo pida. Y veremos cuál es la decisión del presidente para hacer los cambios. Lo cual está diciendo, por un lado, no me voy, por otro lado, me siento respaldado por alguien para no irme. Y segundo, o tercero, está diciendo cambios de gabinete va a haber, y va a haber muchos, después de las elecciones. Gerardo Wertheim tiene bolilla negra aparentemente del gobierno de Estados Unidos, entre otras cosas porque el acuerdo comercial bilateral no sale. Y hay un punto por el cual no sale, que no solamente es culpa de Wertheim, sino también que es un deseo, culpa o barra lo que sea, un impulso del gobierno argentino. ¿Cuál es este punto? La ley de patentes. Estados Unidos le está pidiendo a la Argentina que respete la ley de patentes medicinales.
y patentes medicinales también para agroquímicos, o sea, de agroquímicos y medicamentos. La ley de patentes es una ley que protege a los inventores de un país o de una empresa de determinado país a que puedan patentar su medicamento o su invención en ese mercado, con lo cual nadie más puede venderlo que ellos. Por ejemplo, Pfizer inventa un medicamento, el laboratorio Pfizer, y dice, bueno, lo voy a vender en el mercado argentino, pero lo patento. Si lo patento, no puede venir Vagor, Ruemers, Elea o cualquiera a copiar mi medicamento hasta que expire mi patente. Y cuando expira la patente, ahí recién pueden empezar a comercializarlo otros laboratorios pagando una regalía. Bueno, esta ley de patentes empezó a tener vigencia en el 95 con el gobierno de Carlos Menem y fue votada justamente por la presión norteamericana. Pero, ¿qué pasó? En el año 2012, 17 años después, estaba Cristina Kirchner en el poder e hizo una resolución conjunta, o sea, 3 resoluciones que iban en un sentido complementario del Ministerio de Salud, de la ANMAT y de la Secretaría de Industria, que decían que para patentar un remedio en la Argentina había que hacer un montón de trámites, lo cual generaba la imposibilidad de patentar en la Argentina. O sea, bloqueó el patentamiento de laboratorios extranjeros en la Argentina. Eso cayó muy mal. Uno de los temas por los cuales, fíjense, 2012, ¿no? Justo el año en que Cristina Kirchner, ahora me estoy dando cuenta, le ordenó a Héctor Timerman, su canciller, allanar un avión militar norteamericano con un alicate, abrir una caja de seguridad, y justo el año en donde Cristina Kirchner comienza a enfrentarse con Estados Unidos, y justo el año en donde Cristina Kirchner ya había empezado a negociar el pacto con Irán a través de Venezuela. Fue el año en donde Cristina Kirchner se radicalizó en contra de Estados Unidos. Ese año firmó esas 3 resoluciones que le impidieron a los laboratorios norteamericanos patentar en la Argentina. Bueno, Wertheim fue uno de los negociadores. Primero fue Diana Mondino, que estaba a favor de conceder esto a los norteamericanos para defender la propiedad intelectual, pero Santiago Caputo siempre fue un obstáculo para este deseo de Estados Unidos, y también Mario Lugones, ministro de Salud, quien dicen que tienen mucha relación por su vieja trayectoria en la salud argentina con muchos laboratorios argentinos. Con lo cual, Mario Lugones, Santiago Caputo y Karina Milei estaban de acuerdo en no respetar la ley de patentes y seguir con el régimen actual que dictó Cristina Kirchner. Diana Mondino tuvo fuertes discusiones junto con muchos funcionarios de Cancillería sobre este punto. Dicen que fue uno de los puntos por los cuales Diana Mondino se habría tenido que ir de la Cancillería. Ahora, Wertheim también está en medio de ese tembladeral porque el acuerdo comercial, además de establecer 150 productos con aranceles preferenciales para la Argentina y que Estados Unidos, como dijo Trump ayer, Estados Unidos le podría llegar a comprar carne a la Argentina, además de eso te van a pedir y te están pidiendo ley de patentes. Y todavía la Argentina no da y no cede la ley de patentes. Con lo cual también acá podría haber un rulo por el cual también Wertheim está en la picota de los Estados Unidos y también de Santiago Caputo. Ahora hay que ver cómo se van a arreglar entre Santiago Caputo y Scott Bessent y Barry Bennett y Donald Trump para que Santiago Caputo acceda a los pedidos que está haciendo Estados Unidos sobre la ley de patentes, porque ninguno de ellos quiere. Esto es muy sintomático. O sea, hay toda una incógnita acerca de cómo va a evolucionar este tema. Por otro lado, ayer Trump hizo declaraciones muy fuertes sobre la Argentina y dijo, para defenderse de de las críticas que tiene internamente Trump en Estados Unidos por darle ayuda financiera a la Argentina,
dijo que la Argentina no le está pasando bien, que la Argentina está a punto de morir y que la Argentina, como está a punto de morir, hay que ayudarla porque es un líder, digamos, un país latinoamericano al que yo quiero ayudar porque me cae bien su presidente, pero no crean que está haciendo todo bien, no crean que está yendo de maravilla, están a punto de morir. Dramáticas las declaraciones de Donald Trump y quedó ahí medio como una, como un tufillo a que Trump no le dio la derecha completamente a Javier Milei. Es más, dijo que su gestión está haciendo morir a la Argentina, por lo tanto la está tratando de ayudar, ¿no? Pero si un país está por morir y ya hace 2 años que gobierna Milei, evidentemente la culpa no es del que gobernó hace 2 años, que puede tener mucha culpa de lo que pasó hace 2 años, pero hace 2 años que ya está Milei y se está muriendo el país. O sea, Trump hizo una velada crítica a Javier Milei. Digo para los que dicen, no, Trump nos apoya. No te apoya tanto. En realidad quiere que no te caigas, que es diferente. Quiere que no te caigas, que es diferente. ¿Por qué? Porque no quiere Estados Unidos un aliado más de Venezuela en la región. Sí, ganar el kirchnerismo, cosa que yo no creo que vaya a pasar, por muchas otras cuestiones. A ver, después lo podemos analizar. A mí no me cierra que va a volver el kirchnerismo porque no tiene los votos para volver el kirchnerismo. Pero bueno, hay gente que lo cree. Entonces, y entre ellos el gobierno norteamericano está temeroso. Entonces, por eso lo ayudan. No porque le parezca que está haciendo todo bien. Es más, Milei va a pedir la escupidera, va a pedir el salvataje, ya el tercer salvataje que pide en un año, justamente porque está haciendo las cosas mal. Si no, no tendría que pedir salvataje, si no, no se estaría disparando el dólar todos los días. Vamos a ver cómo evoluciona hoy el dólar y cómo reacciona Estados Unidos. Bueno, en todos estos cambios de gabinete también aparece Mauricio Macri como una de las personas que va a intervenir muy fuerte. Recordemos, Macri, amigo de Donald Trump, siempre fue amigo, con lo cual no hay que descartar que Macri tenga una línea del gobierno de Donald Trump, un aval de Donald Trump, y que esto haya sido transmitido a el gobierno de Javier Milei. Caputo ascendería, no sabemos si a jefe de gabinete o algún ministerio, por ejemplo, como el Ministerio del Interior o algún ministerio importante. Los Menem quedarían más relegados. Los Menem no están bien vistos, casos de corrupción, Andis, Españolo, no están bien vistos. Carina también quedaría bastante devaluada, aunque nunca se va a apartar del gobierno. Y sigue la guerra entre Francos y Caputo. Caputo quiere que se vaya Francos, Franco quiere que se vaya Caputo. Bueno, hay que ver si se va Francos, si se va a la casa o si se va a otro cargo. Si se va Huartein, si se va a la casa o si se va a otro cargo. Acá nada es definitivo y nada es para siempre. El número mágico que quiere sacar Milei en las elecciones es el 35%, para poder decir salvamos la ropa y ahora vamos a formar el tercio y a formar aliados como quiere Estados Unidos para tratar de sacar las leyes importantes como la ley laboral, la reforma laboral y la reforma tributaria en la segunda parte del mandato para que puedan venir todas las inversiones que anunció Milei que pueden llegar a venir tal como pidió Estados Unidos, meterse en los lugares en donde hoy quiere meterse China y desplazar a China. Energía, litio, cobre, minería, oro, uranio, minerales raros y todos los temas, energías renovables, petróleo, gas, todos los temas que Estados Unidos necesita venir a explotar en la Argentina porque saben que tenemos lo que ellos necesitan, materias primas, energía y demás. Bien, a todo esto durante este fin de semana, y vamos a terminar con esto, pero lo vamos a contar después, Fred Machado le transmitió, según versiones del diario Perfil, le transmitió al gobierno que si él habla, cae todo el gobierno. Así que parece ser que fue muy claro que si él habla, puede caer todo el gobierno. ¿Qué significa esto? No sabemos, pero especulamos con que Fred Machado podría llegar a tener información
de Milei, de algún ministro o ministra, y desde el WhatsApp de Santiago Caputo, aparentemente partió una respuesta que fue mensaje recibido. 8:34, ya seguimos con unas cuantas verdades hasta las 10 de la mañana por Ecomedios 1220, y recuerden que nos pueden escuchar también a través de nuestro streaming y nuestro canal de YouTube, ecomedios.com. Se meten ahí y sale perfecto el programa hasta las 10 de la mañana, con toda la información de la semana. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venimos a encontrarte. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por un salario mínimo de 2 millones. Movimiento Avanzada Socialista. Castañeira Ramat. Diputados por Buenos Aires. Lista 276. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Santiago Cúneo. Para eliminar el IVA a los alimentos, el impuesto a las ganancias, juicio político y reforma de la Constitución. Dogo mata a León. Partido Nuevo Buenos Aires, 221. Candidatos a diputados nacionales, provincia de Buenos Aires, Santiago Cúneo, Mara Ordóñez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Son Nuevos Aires. Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Apoyar lo que suma y frenar lo que daña. María Eugenia Talerico, candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Alianza Potencia, lista 504. La gente en la calle exige seguridad. Soy Fernando Andrés Burlando. Votame para encontrar verdaderas soluciones. Propuesta Federal para el Cambio, Fernando Burlando, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, lista 299. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. There's a wild wind
Muy bien, 8:39 minutos. Seguimos aquí en Unas Cuantas Verdades hasta las 10 de la mañana y como decíamos, ¿no? Ayer a la noche se destapó una noticia que puede cambiar todo el mapa político del gobierno. Todavía no ha generado mucho revuelo en los diarios, pero por la persona que lo dijo me parece que esto es el principio del final de Gerardo Huertain en el gobierno, ¿no? Porque lo dijo Luis Majul, que tiene una estrechísima relación con Gerardo Huertain, además es socio en El Observador, en Radio El Observador, desde el 2003 son socios, tienen los dos una parte de la radio y además tienen una gran relación. Majul anunció oficialmente que Huertain se va el lunes 27. Escuchemos cómo lo dijo. Sí, claro, no quiere adelantar los nombres y los cambios, pero la sociedad, los formadores de opinión, el mercado pregunta, ¿Santiago Caputo va a ser ministro? O sea, ¿cuál va a ser su lugar? Porque para designarlo jefe de gabinete tendría que desplazar a Guillermo Franco. Y hay que decir, Guillermo Franco es hoy uno de los ministros más valorados, no solamente para la opinión pública, es uno de los ministros que más le aporta racionalidad al gabinete de Milei. Y por otra parte, y esto es información precisa, el pasado viernes, en horas de la mañana, el canciller Gerardo Huertain le comunicó al presidente que va a renunciar a partir del lunes 27 de octubre. Se acaba de sentar Laura Di Marco y sí, claro, es una información que todavía no estaba clara. Huertain le anunció al presidente que va a renunciar a partir del 27 de octubre. Yo supongo que lo va a hacer para no generar ruido. Antes. Y sus argumentos fueron, entre otros, que no deseaba compartir un gabinete cuyo jefe fuera Santiago Caputo. Bueno, durísimo Luis Majul. A ver, esto está marcando dos cosas. Primero, el malestar que hay dentro del gobierno y las internas, ¿no? Fuertísimas internas entre Huertain y Caputo y entre Francos y Caputo. Caputo siempre genera peleas internas dentro del gobierno. Cuando no tiene peleas con los Menem, tiene peleas con Carina. Cuando se arregla con Carina y le pide, digamos, protección a Guillermo Francos, se pelea con Milei. Milei se enoja con Caputo, va a la oficina de Franco, le dice defendeme que Milei está enojado y después Caputo se pelea con Francos y Caputo empieza a operar en contra de Francos. Con lo cual esto ya no nos puede sorprender. Ahora, esto ya está empezando a tener consecuencias, ¿no? Si Caputo es la línea de Argentina o del gobierno argentino con Estados Unidos, si es la línea diplomática, estamos perdidos. Porque además es una línea que viene por un lobby empresarial, no es una línea diplomática. Viene por el lobby empresarial de Leonardo Scaturice, otros empresarios argentinos, así bastante de bajo perfil, por decirlo de una manera. Hay que ver qué otros empresarios también de Miami participan de esas relaciones y el ala más conservadora del Partido Republicano, ¿no? Así que estamos en esa disyuntiva, ¿no? Ahora, el dato concreto es que se va Huertain después del 27. Por lo menos eso es lo que dijo. Ahora, si después lo convencen para que no se vaya o hay alguna otra operación o contraoperación, no lo sabemos. Pero hoy, la foto de hoy, es que después del 27 Huertain se estaría yendo. No son todas rosas con Donald Trump, porque Donald Trump fue interceptado en el Air Force One, en el avión presidencial de Estados Unidos, cuando se iba de Mar-a-Lago a Washington ayer a la noche, e hizo declaraciones bastante poco amigables con la Argentina. Dijo, lo vamos a ayudar, pero porque es un país que se está muriendo. A ver, escuchen cómo lo dijo. Question is, what do you have to say to U.S. farmers who feel that the deal is benefiting Argentina more than it is them? ¿Qué tiene que decir con los argentinos? Argentina está luchando por su vida. Jovencita, no sabe nada al respecto. Están luchando por su vida, nada beneficia a Argentina
están luchando por su vida. ¿Entienden lo que eso significa? No tienen dinero, están luchando tan duro para sobrevivir. Si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre, me gusta el presidente de Argentina. Creo que está tratando de hacer lo mejor posible, pero no hagas que parezca que están bien. Se están muriendo, se están muriendo. Esto es lo que dijo Donald Trump a una periodista para, digamos, responder y defender lo que es el préstamo, ¿no? La ayuda financiera que Estados Unidos le está dando a la Argentina en estos momentos tan delicados. Hay también novedades sobre lo que puede pasar con el acuerdo comercial argentino-norteamericano. Todavía no está saliendo a la luz. Recuerden que este acuerdo había sido anunciado para el mismo día miércoles, cuando se reunió Milei con Trump. Dijo Federico Sturzenegger, vamos a anunciar un acuerdo inédito, que va a ser inédito para todas las partes y va a ser muy beneficiosa para todas las partes. Después hablaron durante una hora en público y después durante una hora en privado, Milei y Trump, y prácticamente no avanzaron en nada del acuerdo. Lo que dicen es que se está trabando justamente porque Estados Unidos, como decíamos antes, está reclamando la ley de patentes medicinales para la Argentina. Es decir, que la Argentina respete la ley de patentes de los inventos y de los laboratorios norteamericanos. Ustedes saben que Trump son muy parecidos, por eso a veces uno se confunde, pero Trump le dijo o les prometió a los laboratorios que les va a poner el 100% a las importaciones de medicamentos de otros países para que no invadan el mercado norteamericano, pero a cambio les pidió que los medicamentos en Estados Unidos bajen de precio. Y los laboratorios norteamericanos le pidieron a Trump que en la negociación con la Argentina destrabe la ley de patentes. Es decir, que la Argentina empiece a convalidar la ley de patentes. O sea, hay toda una negociación atrás de los laboratorios. Cuidado, porque es un lobby infernal, tanto de los laboratorios norteamericanos como los laboratorios en la Argentina, que están haciendo un lobby en contra justamente de aplicar la ley de patentes. Además, Scott Bessent está pidiendo a Javier Milei que la Argentina firme el Tratado de Protección de Patentes a nivel mundial. El PCT se llama, o algo así. El PCT lo está reclamando Scott Bessent con cara de amigo, con cara de sonrisa, te voy a financiar todo, pero firma el Tratado de Protección de Patentes, que tienen ya firma de 100 países, y los únicos que no están ahí adentro son, por ejemplo, Venezuela, China y la Argentina. Bueno, eso en el gobierno argentino es resistido, porque en el gobierno argentino hay mucho lobby de los laboratorios argentinos. Y si no, vayan a ver la denuncia de Andis, ¿no? Cómo interactúan los laboratorios argentinos con el gobierno, o algunos laboratorios, mejor dicho, no todos, pero algunos, con el gobierno de Javier Milei. ¿Se acuerdan? El 3%, el 8%, la droguería suizo-argentina. Bueno, hay una cercanía con los laboratorios, esto no cabe duda. Bueno, en el acuerdo comercial se habla de rebajas arancelarias, de Estados Unidos pide ventajas para sus importaciones, menos impuestos, tironeo con las farmacéuticas, lo que le decíamos antes, y 7 meses después de la guerra de aranceles recíproca iniciada por Donald Trump, el gobierno de Javier Milei busca cerrar un acuerdo comercial con Estados Unidos antes de las elecciones del domingo. El objetivo es lograr una rebaja de aranceles que permita un acceso preferencial de algunas exportaciones argentinas al mercado norteamericano a cambio de una mayor apertura de productos estadounidenses en medio de las tensiones con China. También Estados Unidos podría comprar una cuota mayor de carne argentina, que sería la cuota que no le va a comprar a Australia, y también exigiría el tema de las patentes. Las negociaciones corren a cargo del canciller Gerardo Wertheim, que ya le dijo a Milei que se va a ir a partir del 27.
los secretarios de Coordinación de Producción, Pablo Laviña, y de Relaciones Económicas Internacionales, Luis María Kreckler. Huerten viajó a Washington en abril, el día siguiente de la escala anunciada durante el Liberation Day, y la semana pasada acompañó a Milei en el Salón Oval. Estamos aunque no estuvieron en el Salón Oval, estuvieron cerquita, pero no ahí. Estamos muy cerca y podría anunciarse esta misma semana, dicen en el gobierno, pero atenti porque en el gobierno dicen muchas cosas que después no se cumplen. Esto ya lo tenemos bastante tabulado. De hecho, decían que el acuerdo se firmaba ahora, en plena reunión entre Trump y Milei, iban a agarrar un papel y se iban a poner todos con una lapicera y iban a firmar un acuerdo comercial. Esto lo dijo prácticamente así Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación, y dijo, bueno, ahora se viene el acuerdo con todo, y finalmente no hubo nada, no hubo ningún acuerdo absolutamente de nada, ¿no? Punto y aparte, el viernes terminó el coloquio de IDEA, ¿no? Grandes empresarios, todos los empresarios de primera línea, ahí en el coloquio y demás. José del Río dijo, y además hubo también otras notas que dijeron que, bueno, que los empresarios, José del Río, periodista de La Nación, contó en una nota el domingo que los empresarios quedaron muy asustados del regreso del kirchnerismo por la posibilidad de que pierda las elecciones Javier Milei. Bueno, esto quiero hacer un autoelogio. A veces viene bien hacer un autoelogio o recordar lo que uno dice o ha dicho en su momento, porque de ese modo uno puede resistir archivos y puede demostrar esto que nosotros venimos diciendo en nuestro programa, en otros programas de medios audiovisuales, en otras radios, en nuestros medios escritos, en nuestras redes sociales, que lo venimos diciendo desde junio del 2023, que un ajuste podría llegar a provocar no solamente una crisis social brutal, sino a raíz de eso el regreso del peronismo, y que venimos diciendo que Milei nació como un retoño del peronismo, nació como un empleado de Massa y de Scioli, por ejemplo, que creyeron que era una buena jugada, inteligente, lanzarlo a Javier Milei en la palestra para sacarle votos a Juntos por el Cambio. El tiro le salió por la culata y hoy Milei es presidente y ellos están en su casa, ¿no? Verdaderamente desastrosa la operación del peronismo, pero bueno, a Milei le salió bien. A todo esto a Milei lo financiaron empresarios importantes justamente para ese objetivo, para que saliera tercero o segundo en todo el mejor de los casos, pero que ganara Massa. Bueno, ahora los empresarios que elogiaron el ajuste, que decían qué bueno el ajuste, qué bien al fin un gobierno que toma el toro por las astas, que devalúa el 200% al entrar, que actualiza el precio de las naftas un 300%, que pone el impuesto país al 21%, del 7 al 21% de un saque, que le da un saque a la economía y una barrida fulminante a la obra pública para que no haya más gasto de todos esos truchos que son los kirchneristas que se enriquecían con la obra pública, un gobierno que deja de darle plata a las provincias, un gobierno que deja de darle plata a los hospitales, a las universidades. Eso es lo que estábamos esperando, ese era el ajuste que estábamos esperando. Bueno, yo les dije en un video humilde por YouTube, por Twitter, le dije, miren, empresarios, hagamos un acuerdo patriótico, que el ajuste no lo pague solamente la clase media y la clase baja, los jubilados, la licuación y todo eso, porque esto no es sostenible en el tiempo. Un día, con este ajuste, van a volver los peronistas. Si ellos no asumen parte del ajuste, los que pagan, o los que tienen exenciones impositivas y no pagan impuestos por leyes injustas que hay, leyes de exenciones impositivas que son antieconómicas, los que suben los precios sin ningún control del gobierno, los que cuando el dólar aumenta un 5%, ellos aumentan un 30% sus productos para cubrirse. A todos esos
le pedíamos un acuerdo patriótico para que el ajuste no lo pagaran todos, porque si no, tarde o temprano se iban a arrepentir. Escuchen lo que decíamos en aquel momento. Me permito como ciudadano, como periodista, humildemente sugerir al gobierno, al ministro de Economía, a los que tienen que ver con la industria, a los industriales, a los empresarios, hacer un acuerdo patriótico para que este ajuste brutal no se traslade a los precios. Porque si se traslada a los precios, el ajuste va a ser socialmente insostenible. Y después, aquellos empresarios que pedían ajuste del Estado y lo trasladan a los precios, van a hacer que algunos políticos digan que las políticas de ajuste no sirven, que las políticas de ajuste son en contra de la gente. Demuestren ustedes también, pongan su parte, tengan su parte en esta pérdida, asuman su parte, porque el ajuste lo tenemos que pagar entre todos, entre la casta, entre los empresarios y entre los ciudadanos. Que el ajuste sea repartido entre todos, porque si los empresarios aumentan indiscriminadamente los precios, van a ser insostenible socialmente este ajuste y van a provocar que muchos políticos se aprovechen y digan que las políticas neoliberales no sirven para nada y que en tal caso intenten incluso volver al poder aquellos políticos que no queremos que vuelvan. Bueno, creo que más claro imposible, ¿no? Esto lo dije el 13 de diciembre del 2023, el día después de que Toto Caputo anunció su primer ajuste brutal. Era una obviedad. Cualquiera que tenga una cierta perspectiva política se daba cuenta de que este ajuste brutal no se sostenía. Bueno, ahora muchos analistas políticos están diciendo que bueno, que las caídas de Milei en las encuestas, que ahora el derrumbe de Javier Milei se debe a que insulta, a que no habla con la oposición, a que a que tiene una hermana, a las internas entre Menem y Caputo. A un montón de cosas se deben la caída, a los casos de corrupción, que por eso solamente se debe, hay una caída de la imagen y que podría perder las elecciones. No, señor. No, están errando el tiro otra vez. Está perdiendo y viene perdiendo imagen el gobierno ya desde hace mucho con la brutal recesión que hay, porque la gente no tiene un mango. Si la gente tuviera un mango en el bolsillo, como dijo Feynman, el 80% no llega a fin de mes. Si el 80% llegara a fin de mes y solamente un 20% no llegara a fin de mes, la imagen del gobierno estaría volando, aunque hubiera internas, aunque hubiera corrupción, aunque hubiera, peleas, aunque hubiera puteadas, aunque el presidente dijera pedo de buzo, ratas inmundas, etcétera, aunque hiciera todo eso Milei, pero si la economía funcionara, si la economía real funcionara, si funcionara, así se dice, hoy Milei estaría ganando las elecciones, pero las viene perdiendo prolijamente, una a una, ¿no? En las provinciales, y hay que ver qué pasa ahora en las nacionales. Ahora hay toda una pelea por cómo se van a contar los votos, porque la Libertad Avanza está formada en casi todos los distritos, y el peronismo tiene algunos distritos que dice Frente Patria, otro distrito dice Frente por Entre Ríos, otro distrito dice Frente por la Pindonga. Bueno, no importa, son Frente Patria todos, ¿no? Habrá que ver cómo se cuentan los votos. De todas maneras, yo lo que quería mostrar es que esto que decíamos desde el principio, no lo decíamos para tener mala onda, no lo decíamos porque somos pájaros de mal agüero o porque somos aguafiestas, lo decíamos porque teníamos cabal idea de que este tipo de políticas y que la mentalidad de Javier Milei nos iba a llevar a esta situación, en donde hay 16.000 pymes que cayeron, hay 250.000 empleos menos, formales, informales otros tantos, en donde tenemos un tipo de cambio sobrevaluado, en donde reina la timba financiera, en donde lo único que se hace es carry trade, en donde el único negocio es apostar a los bonos, en una economía que no apuesta por la producción, que no le da incentivos a las pymes, que no baja impuestos para las pymes y que sigue sin cobrarle impuestos a los privilegiados. ¿Por qué? Porque el ajuste no lo pagó la casta, porque el ajuste no lo asumieron los empresarios también, porque el gobierno quiso lucirse haciendo un ajuste que no alcanzara a los mayores sectores del poder y que sí alcanzara a la clase media y la clase baja, y ahora lo está pagando en las encuestas de imagen, en las urnas, en las últimas elecciones. Así que
cuidado con el análisis, no va a volver el kirchnerismo, no habrá vuelta al kirchnerismo. El kirchnerismo está fragmentado y no tiene intención de voto para volver como kirchnerismo. A lo sumo se generará una alianza peronista o filoperonista y habrá que ver qué alianza se genera del otro lado. Pero todavía faltan 2 años para que se termine Milei y faltan 2 años para que haya una nueva conformación política y veamos si Milei sigue porque le va bien o si Milei tiene que dar paso a otra conformación de centro o centro derecha, más lógica, más racional, para que no gane el peronismo. Y a propósito del ajuste, el que lo explicó muy bien, con un poder didáctico increíble, que yo realmente cada vez que lo escucho me quedo asombrado y admirado de este cuadro político que tiene el mileísmo, que te deberían mostrar más en los medios, debería salir más a decir, a plantear sus metáforas esclarecedoras de cómo es el modelo de Milei, que es Berti Venegas Lynch, diputado y baterista de la banda de las Fuerzas del Cielo. Escuchemos lo que decía el baterista. Hago el paralelo con la economía familiar, de un presupuesto. Imagínate un presupuesto de una familia que trabaja uno solo, que son 6 en la familia, tienen autos, lanchas, casa de fin de semana, un caserón fenomenal y trabaja una sola persona. Y cuando empiezan a presupuestar, empiezan con los delirios, que uno quiere cambiar el equipo de audio del auto, el otro quiere comprar una segunda lancha, y lo mandan a trabajar esta persona el doble o a buscar 5 trabajos, en el baño emiten papelitos y son falsificadores. Eso es la Argentina, eso no resiste. Entonces lo que está haciendo Milei es, muchachos, eventualmente lo que puede hacer un tema de préstamo por primera vez en la Argentina, cuando era simplemente un préstamo para mantener el tema del dólar, o eventualmente como en la economía familiar, como para pagar el pago mínimo de las tarjetas mientras seguimos con estos delirios. Esto es para un reordenamiento. En paralelo a que estás vendiendo autos, lanchas y bajando la estructura, te reordenás porque tenés la casa llena de agujeros y goteras. Entonces necesitas un presupuesto importante para salir del paso de una emergencia y el naufragio que dejaron el kirchnerismo. Eso es hoy el presupuesto. Lo que se pretende es el equilibrio fiscal. Basta de estar comprando autos y lanchas y delirios. Bueno, acá estamos, ojalá fuera que estamos comprando lanchas, no hay autos, pero estamos hablando a veces de situaciones sensibles en lo social y me parece que tiene que venirse una discusión que permita acuerdos, ¿no? Posiciones intermedias. Bueno, ahí está, era Cristina Pérez, que además es periodista y bueno, todo el mundo sabe que es la pareja de Luis Petri, ministro de Defensa, que va a ir como diputado por Mendoza, pero eso es al margen. Acá lo importante es que me convenció Berti Venegas Lynch de que voy a tener que vender la lancha, mi yate, mi departamento de 500 metros en la zona de Retiro, porque eso es un dispendio, viejo, no se puede vivir así con tanto dispendio y demás. A ver, Berti, no estamos hablando de lanchas, ni de yates, ni de equipos de audio, ni de autos de último modelo. Estamos pidiendo, o sea, los que pedimos un mayor rostro humano para este gobierno de Milei, solamente pedimos que haya un presupuesto que garantice que puedan comer los jubilados, nada más. No que compremos lanchas, que de paso, dicho sea de paso, compraron 24 aviones F-16 a Estados Unidos que no lo van a poder usar porque no tienen pistas. Así que lanchas y aviones se compraron, cuidado. Se compraron lanchas y aviones que no sirven para nada. Así que cuidado porque esto va a ser un quilombo. Mala administración de Petri, el esposo de la pareja de Cristina Pérez, que tiene un quilombo dentro de Defensa que ni quieran saberlo. En el IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, está cada vez peor, está cada vez más quebrada. Ahora, no pedimos que el Estado compre lanchas o que compre cosas lujosas o que haga grandes inversiones o que haga... A ver, nos venden
nos venden una Argentina en donde dentro de 40 años vamos a tener la mejor energía nuclear, la mejor producción de litio, la mejor producción de petróleo, la mejor producción de oro, de cobre, que vamos a ser más ricos que nadie, por todas esas cosas que Estados Unidos quiere hacer en la Argentina. Ahora, con esas inversiones, solamente arreglás al 10% de la población en términos laborales. La industria, los kioscos, las verdulerías, el comercio, los servicios, los alimentos, el campo, el agro, ¿dónde está en ese plan económico? No se trata de que el Estado empiece a dilapidar recursos comprando lanchas, que además las compra y después no sirven, o aviones que compra y después no sirven. Se trata, nada más ni nada menos, que el Estado garantice que puedan comer los jubilados, los docentes de la facultad, que puedan hacer su vida, que puedan desarrollar su proyecto, los médicos, los residentes, los científicos del CONICET, y que además que la clase media pueda llegar a fin de mes. Nada más que eso se pide, como siempre pasó, como siempre ocurrió en la Argentina. No que les des ni flan, ni lanchas, ni yates, ¿no? Con lo cual este tipo evidentemente no tiene calle, no tiene mundo, no sabe dónde está parado, y todo el mundo realmente en las redes sociales se le mató de risa. Bueno, 9:05, ya llegó la hora del informativo de Ecomedios, aquí en Unas Cuantas Verdades, y en AM 1220 nos vamos justamente a las noticias con Matías Urtac. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con Unas Cuantas Verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Econoticias. Toda la información al instante. 9 de la mañana, 6 minutos en todo el país. En Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura 16 grados. Comienza la semana con actividad en el Congreso, nos informa Alberto Lampugano. Arranca la semana con actividad plena en la Cámara de Diputados de la Nación. A partir de las 9:30 se llevará a cabo una reunión encabezada por el presidente de la Cámara, Martín Menem, y el de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto Berti Venegas Lynch. En representación del Poder Ejecutivo estarán el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, y el vicejefe de gabinete, José Rolandi. El tema convocante será el del presupuesto para el año 2026. Desde el Congreso de la Nación, para Ecomedios AM 1220, informó Alberto Lampugano. Trasladaron a la URTA desde Gualeguaychú hasta Córdoba. El acusado de doble femicidio y homicidio se encontraba alojado en la unidad penal número 9 de Gualeguaychú y ahora está en la cárcel Cruz del Eje, en Córdoba. Deportes, fútbol, Atlético Tucumán y San Lorenzo chocan este lunes en el marco de la fecha 13 del torneo Clausura. El encuentro se juega desde las 21:15 en el Estadio Monumental José Fierro. Se podrá ver por TNT Sports. Los dos equipos buscarán una victoria para mantenerse en la zona de playoff. Ambos vienen de una derrota en la pasada jornada. Son las 9:08 de la mañana en todo el país. En Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura 16 grados, humedad 66%. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña.
nos une a la ciudad. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hacer las cosas bien. Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 508, Alianza Provincias Unidas. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Ricardo Alfonsín. Por la solidaridad, acompáñanos con tu voto. Lista 305, Movimiento Proyecto Sur, Ricardo Alfonsín, Marina Cassese, Gustavo López. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¡Hey, diputado! Peronismo renovado. Unión Federal, Diputado Nacional, Provincia de Buenos Aires, Fernando Grey. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hola, soy Juan Manuel López. Junto a Lilita aprendí a luchar contra la corrupción para defender la República. Con el coraje de la coalición cívica y la experiencia del radicalismo, queremos ser la alternativa coherente. Que ponga fin al show y escuche lo que los argentinos están pidiendo. Juan Manuel López, Elsa Allende Rosas, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 47, Coalición Cívica ARI. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. En octubre vas a votar diputados y senadores para derrotar el ajuste de Milei y los gobernadores cómplices. Elegí a quienes quieren ir a fondo contra el FMI. Vamos con más diputados de izquierda. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Giordano y Godard diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Never really said too much, afraid it wouldn't be enough. Just try to keep my spirits up when there's no point in grieving. Doesn't matter anyway, words can never make me stay. Words will never take my place when you know I'm leaving. Try to leave. 9 y 12 minutos y la temperatura está ahí, 17 grados 4, linda mañana en la ciudad de Buenos Aires de primavera. Para la justicia de Estados Unidos, Javier Milei, su hermana y Hayden Davis podrían ser los dueños de millones que generó Libra. La jueza Rollón rechazó el pedido de embargo de acreedores internacionales al concluir que los fondos no serían de la Argentina, sino de sus impulsores, con lo cual la jueza Rollón tiene en la mira a Javier Milei, a Karina Milei o a Hayden Davis porque estima que los fondos que podrían haber en las cuentas son de ellos. Atención con esto, porque muchos libertarios dicen no, pero nunca fue, en Estados Unidos no está siendo investigado Milei ni Karina, todo esto es una operación de los medios. Y finalmente, evidentemente, no estaría siendo así, ¿no? Bueno, ustedes saben que hay distintas interpretaciones sobre la interpretación, justamente valga la redundancia, del resultado de las elecciones, ¿no? Se empezó a pelear en la Argentina por el rótulo que va a ganar, porque, por ejemplo, La Libertad Avanza tiene cartel o tiene el mismo nombre en los 24 distritos. Pero el Frente Patria tiene distinto nombre en varios distritos. Tiene 13 distritos, que es el Frente Patria, y algunos otros no se llama Frente Patria, sino se llama Frente por Entre Ríos o Frente por otra provincia. A raíz de eso, incluso hubo un fallo de la Cámara Electoral en Entre Ríos que le permitió a los peronistas contabilizar el voto de Frente Entre Ríos junto con el voto de Frente Patria. Pero hay una pelea también de cómo contabilizar los votos. Vamos a hablar sobre este tema que es y muy experimentado en todas estas cosas, que se llama Carlos Fara. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, te escucho un poquitito abajo, ¿me pueden subir un poco el retorno? ¿Cómo estás viendo esta pulseada por la interpretación de los resultados? Bueno, vos lo describías muy bien, ¿no? Vamos a tener como hay un solo actor que está registrado en los 24 distritos, por lo tanto, digo, lo más probable es que sea formalmente el que saque más votos. Pero bueno, después hay que hacer otras consideraciones, porque efectivamente, digamos, el peronismo, el PJ oficial, va con distintos nombres en distintos lados. Eso por lo menos admitiría una lectura política, ¿no?, de lo que es el peronismo, aun cuando algunos de ellos son más dialoguistas, tipo Jaldo en Tucumán, o lo han sido hasta acá, y luego una lectura que ya está más en lo político, digo que está más allá de la discusión de lo formal, que es cuántos votos sacan las listas de los gobernadores, los de Provincias Unidas y otros que no lo son, pero que claramente, digamos, llevan listas propias, porque me parece que ese va a ser, digamos, un conglomerado muy importante de ver de cara a la gobernabilidad en la segunda parte del mandato, ¿no? Claro, exacto. Ahí está, por ejemplo, qué puede pasar con el peronismo en Córdoba, ¿no? O el cordobesismo. Claro. Porque ahí va dividido, ¿no?, el cordobesismo. Va Schiaretti por un lado y la hija de la Sota, Natalia de la Sota, por otro. Bastante incomprensible esa división, ¿no?, que generó digamos, este peronismo cordobés que no pertenece al peronismo de Fuerza Patria, ¿no? Sí, bueno, ahí, digamos, primaron algunas cuestiones personales políticas, la diferencia sobre todo, digamos, entre el líder del espacio, que es Schiaretti, y después, bueno, un cierto incentivo que tuvo Natalia de la Sota a presentarse por afuera, un poco de la mano de Massa, ¿no? Un poco como, vamos a decir así, como devolución de gentilezas, porque Schiaretti apoyó a Zamora, ¿no?, digamos, el intendente de Tigre, hoy totalmente enemistado con Sergio Massa, y por lo tanto, digamos, ahí hubo un intercambio de favores, entre comillas, ¿no? Claro, ahí está muy bien la relación. O sea, Schiaretti apoyó a Julio Zamora en Tigre para las elecciones provinciales en detrimento de Massa. Entonces ahora Massa apoya a Natalia de la Sota para que le chupe votos a Schiaretti. ¿Esto podría poner en peligro la victoria de Schiaretti en la provincia? Bueno, es un riesgo, ¿no? Es un riesgo. Digo, yo creo que en principio, digamos, claramente la tendencia, digamos, es favorable para Schiaretti, aun cuando sean pocos puntos, pero de todas maneras, digamos, para Schiaretti es un gran triunfo, y para la Libertad Avanza sería, digamos, una derrota simbólica importante, más allá de los votos, ¿no? Hay también aclarar, digamos, que hay una tercera pata peronista, que es el kirchnerismo, ¿no?, que lleva su propia lista en la provincia de Córdoba, como siempre, es separada del cordobesismo. Claro. Pero en principio te diría que existe una buena posibilidad de que efectivamente Schiaretti gane, con lo cual, más allá del triunfo por sí mismo, sería, digamos, un gran impulso para Provincias Unidas en general a nivel nacional. Claro, ¿vos creés que Schiaretti puede...? Nos fuimos para el lado de Schiaretti, pero te lo pregunto porque se habla mucho de Schiaretti. ¿Puede ser un candidato presidenciable para el 2027? Bueno, recordemos que ya lo fue. Hay un tema, entiendo que hay un tema de salud que por ahí, digamos, lo complique un poco en una proyección futura. Pero bueno, ya fue candidato, digamos, una vez presidencial, sacó el 7%, digamos, obviamente estaba lejos de la disputa, pero fue, digamos, un poco, quizá la vez que mejor le fue, ¿no?, al cordobesismo en una elección nacional, ¿no? Claro, claro. Y yendo a los otros distritos, ¿en cuáles distritos está el peronismo de Fuerza Patria, pero sin el nombre de Fuerza Patria? ¿Tenés algo relevado en ese sentido? Hay varios, son como 7 u 8, ¿no? Uno es Entre Ríos, ¿no? Claro. El otro es Mendoza, un distrito importante porque el candidato del peronismo decidió... A ver, ponete un poquito más cerca del micrófono, que me parece que te alejaste un poco del micrófono, ¿puede ser? Ahí me escuchas bien. Perfecto, ahí sale con una claridad. Buenísimo. Sí.
No, lo que te decía es la provincia de Mendoza, porque el candidato del peronismo decidió no poner Fuerza Patria para estar un poco así como alejado del kirchnerismo, ¿no? Nacional. Tucumán, Saldo, que impulsa primero Tucumán. Son 7 u 8 distritos en donde el nombre es otro, aunque digamos el PJ oficial juega, digamos, en esa línea, con lo cual efectivamente ahí hay que hacer una cuenta política, ¿no? Claro. Digamos, aunque ahí en las últimas horas también hubo que la coalición, vamos a decir, el PJ oficial de la provincia de Entre Ríos pidió asociarse en el conteo con Fuerza Patria Nacional, y en principio un juez se lo aceptó, ¿no? Veremos ahí, vamos a estar toda la semana viendo este tema seguramente. Claro. Ahora, aunque no lo admita la justicia, es una lectura que se va a hacer indefectiblemente, ¿no? Porque uno no puede pensar, que los peronistas de Entre Ríos no vayan a ser, digamos, un bloque, luego, una vez que entren a diputados, no vayan a hacer un bloque conjunto con los otros peronismos de los otros partidos. No va a haber un peronismo Entre Ríos como bloque, sino que van a ir todos al bloque de Fuerza Patria o al bloque de la Unidad Peronista, o como se llame, porque siempre le ponen distintos nombres los peronistas. Están muy indecisos. Sí. Ahora se llama Unidad... ya me olvidé. Sí, totalmente. El bloque Unidad por la Patria, algo así, ¿no? Es el bloque sí, el bloque sigue sosteniendo el nombre de la coalición que usaron en la elección presidencial de 2023. Unión por la Patria. Unión por la Patria, claro. Claro. Pero en realidad uno se confunde porque es el peronismo disfrazado de muchos nombres. Se ponen distintos trajes, pero son el peronismo. Es decir, está el PJ, Partido Justicialista Nacional, jurídicamente hablando, digamos, ¿no? Pero les encanta poner Frente para la Victoria, después fue Frente de Todo, después Unidad por la Patria, ahora Fuerza Patria, que no sé con qué se van a salir, ¿no? Pero no, de todas maneras, divertidos. Esto simplemente, claro, solamente para comentar que eso obviamente tiene poco y ninguna trascendencia para el votante, ¿no? Claro, porque yo digo, esos bloques que se fueron, por ejemplo, los tucumanos, los diputados que salgan por Tucumán, después van a ir al bloque, después harán sus negociaciones con Milei, las que quieran, como las hacen todos los diputados de todas las provincias, pero al bloque van a ir todos, al bloque peronista, ¿no? Sí, sobre todo teniendo en cuenta que, digamos que aún estando dentro del bloque y a veces votando o absteniéndose o votando una cosa distinta a lo que el bloque decida, tampoco, digamos, nadie anda, digamos, queriendo expulsar soldados de su propio bloque, porque, bueno, como bloque, digamos, es más importante tener el mayor número posible, ¿no? Claro, exacto. ¿Y cómo ves la elección en la provincia de Buenos Aires? Carlos, ¿tenés números? Porque hay distintas versiones, hay algunos que dicen 9, 10, 15, he llegado a escuchar 20, pero ¿cómo estás viendo eso? Mira, primero, digamos, decirte que el triunfo de Fuerza Patria, digamos, es amplio. Está claro que pareciera haber una tendencia en estos últimos días de gente que no había votado a La Libertad Avanza, que decepcionada se había quedado en casa y que ahora, digamos, tiene más probabilidad de ir a votar, y eso se agrande la torta de participación y por lo tanto eso achique la diferencia, no notablemente, ¿no? Digamos, veo de todas maneras un triunfo amplio de Fuerza Patria, ¿no? Claro. Y en la ciudad de Buenos Aires, ¿crees que, digamos, porque en la ciudad de Buenos Aires ya sabemos que Patricia Bullrich saca bastante diferencia sobre Fuerza Patria? Ahora, la candidatura de Sbargosi, que quedó un poco desdibujada, que es la que lleva diputados en definitiva y la que compite contra el peronismo y diputados, ¿puede dar lugar a que aparezca una fuerza de centro? ¿Crees vos que, digamos, se lleve votos de La Libertad Avanza hacia una fuerza de centro y entonces se repartan más las bancas en la capital?
Bueno, ahí como tenemos el sistema de boleta única, entonces eso permite, digamos, un cierto cambio de opciones dependiendo de la categoría de voto, cosa que siempre con el viejo sistema, digamos, era un poco más difícil, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, yo te diría, está claro que Fargosi por ahora, digamos, está varios puntos por debajo de Patricia Bullrich, lo cual empieza a generar todo un debate interno dentro de la coalición de la Libertad Avanza y el PRO respecto de cuántos entran, digamos, y quién se queda fuera. Respecto a, digamos, más allá de las candidaturas del peronismo, que seguramente volverán a salir segundos, ¿no?, en las dos categorías de senadores y diputados, efectivamente la figura de López Murphy es una figura con expectativa, ¿no? Que está recogiendo voto decepcionado de Juntos por el del ex Juntos por el Cambio, y después, bueno, algún interrogante respecto de una elección, digo, bastante buena que podría llegar a ser Miriam Bregman por izquierda, ¿no? ¿Y Martín Lustó? Ahí lo vemos bastante más lejos en la disputa, ¿no? Es una figura que se ha ido desgastando bastante en el tiempo. Claro. Por lo tanto, un radicalismo, digamos, que ya viene golpeado en la elección de mayo en la capital federal, me parece que va a estar complicado en la competencia, ¿no? ¿Y la coalición cívica tampoco está apareciendo en el radar? Poco, ¿no? Por poco. La verdad es que primero la oferta es muy grande, esa es la verdad, y cuesta, digamos, a la gente terminar de identificar. Claro. Te diría que probablemente esta foto de esta semana nos ayude un poco más en ese sentido, cuando la gente tome realmente conciencia de la oferta, porque la verdad es que fuera de lo de Patricia Bullrich, obviamente el peronismo, que tiene un cierto voto duro, cerca del 25%, después el resto, digamos, sí tenés que tener como muy clara la oferta como para terminar de definirlo. Me dicen en el gobierno que la cifra mágica o el número mágico para Milei es sacar 35 puntos. Uno más de 35 es un éxito, firma con las dos manos, y un punto menos de 35 ya es preocupante. ¿Vos crees que puede llegar a ese número a nivel nacional o superarlo? A ver, a 35 puede llegar, aunque más no sea por este detalle técnico de que es la única coalición en los 24 distritos, ¿no? Eso por un lado. Acá, digamos, el punto del gobierno es perdiendo en Provincia de Buenos Aires por cierta diferencia, aun cuando sea un poco menor a la del 7 de septiembre. El tema es la cantidad de distritos en donde la Libertad Avanza le cuesta repetir el porcentaje de votos de la primera vuelta de 2023, ¿no? Claro. En donde sacó el 30% a nivel nacional, ¿no? Claro. Digo, varios casos donde uno, digamos, lo está siguiendo, caso San Juan, Tucumán, caso Misiones, caso Salta, etcétera, son todas situaciones en donde uno lo ve por debajo de la primera vuelta de 2023, entonces ahí empieza el interrogante de, bueno, ¿cómo hace para recuperar lo que seguramente será una derrota en Provincia de Buenos Aires? Por eso te digo que 35, digamos, me parece un buen número para el gobierno, más de eso me parece, hoy me suena imposible, y tampoco hay que descartar, digamos, 34, por decirlo de alguna forma. Claro, no, lo que vos decís es muy importante para mí, porque en el año 2023, en esas provincias que vos decís que sacó en promedio 30 puntos a nivel nacional, claro, había provincias como por ejemplo la de Córdoba, en donde Milei era furor y iba la boleta de Milei. Pero ahora en Córdoba no va la boleta de Milei, va la boleta de Gustavo Roca o Guillermo Roca, ¿no? Claro. Y en Tucumán pasa lo mismo. Es diferente votar la boleta violeta de Milei, con la figura de Milei bien conocida y demás, que votar el candidato local, que muchas veces fueron muy malos. El caso, por ejemplo, de Lorena Villaverde, en Río Negro, ¿no? ¿Cómo le va a ir a Lorena Villaverde con el escándalo que tiene ella por detrás suyo, con acusaciones de ser la pareja de Claudio Sicarelli, testaferro, supuesto testaferro y primo de Fred Machado, con negocios con el narco? Bueno, digo, la boleta de Villaverde no vendría a ser la boleta de Milei.
Así como... No, claramente. Lo mismo pasaría en la provincia. ¿Cómo puede ser el efecto de lo que pasó con Espert en la provincia? ¿Vos crees que con el ascenso de Santilli se arregla, aumenta el caudal o bueno, o eso ya es una batalla complicada? Porque la cara de Espert No, está ahí. Sí, yo creo que, digo, me parece que el costo ya se pagó, digamos, Claro. es muy medio difícil, por más que para mi gusto Santilli, digamos, es mejor candidato que Espert, aunque más no sea por el hecho de que fue el último que ganó la provincia en la elección legislativa del 21, ¿no? Claro. En otra circunstancia, obviamente. Entonces, te diría que desde ese punto de vista, me parece que ya el tema no se arregla, digamos, el tema tiene mucho más que ver con lo que pase con el gobierno nacional y lo que puede pasar en estos días, etcétera, pero me parece que ya no es un problema de candidaturas, ¿no? No es que Santilli signifique un demérito, sino sencillamente porque ya la elección pasa por otro lado, ¿no? Exactamente. Bueno, interesantísimo, todo lo que nos va a traer y lo que nos va a dejar analizar en las elecciones, todo esto que va a ocurrir. En Capital Federal, por ejemplo, vas a tener dos cifras seguramente, ¿no? De Libertad Avanza, la de Fargosi y la de Patricia Bullrich. ¿Cuál se computa para la sumatoria general? ¿La más alta? Bueno, no, porque la única categoría que está en los 24 distritos es la de diputados nacionales, ¿no? Claro, entonces, exacto. ahí vuelve una lectura, si querés, más política, ¿no? Digo, si en los casos que jugás senadores no los podrías computar como en el mismo caso, ¿no? Con Claro. lo cual, bueno, eso otro detalle más para que uno piense, la verdad es que podría sacar más de 35 a nivel nacional, hoy suena raro, ¿no? Exacto, es muy importante eso, porque habrá que, digamos, hacer un cómputo de elecciones nacionales para diputados y un cómputo de elecciones nacionales para senadores, que son 8 provincias Exacto. solamente, ¿no? Exactamente así. Carlos, te mando un abrazo grande y gracias por ayudarnos a pensar y Ujú. analizar las elecciones del domingo. No, por favor, siempre es un placer. Abrazo. Bueno, son las 9:31, la temperatura 17,4, el sol está linda mañana en la Ciudad de Buenos Aires y nosotros seguimos aquí en Unas Cuantas Verdades en AM 1220 y también nos pueden seguir, acuérdense, a través de nuestro streaming y nuestra página web en ecomedios.com, así se dice. Se ve bárbaro y se escucha mejor todavía. Seguimos. Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahorra todos los días con la tarjeta Soy Tigre. Más de 500 comercios adheridos que ofrecen descuentos en farmacias, supermercados, restaurantes, útiles escolares, salidas y mucho más. Usala para lo que necesites en todas las localidades del distrito. Descarga la app, tramitala gratis y empezá a disfrutar todos los beneficios que tiene para vos. Tarjeta Soy Tigre. Descubrí cuánto podés ahorrar. Tigre. Tigre, municipio. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cómo se frena una fuerza en movimiento? Con otra fuerza en sentido contrario. Necesitamos sumar fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy José Luis Espert. En octubre tenemos que elegir. O cambiamos en forma definitiva o volvemos atrás y tiramos todo nuestro esfuerzo a la basura. La libertad avanza o Argentina retrocede. José Luis Espert, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 503. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Manuela Castañeira al Congreso. Movimiento Avanzada Socialista. Castañeira Ramat. Diputados por Buenos Aires. Lista 276. Informate en ecomedios.com. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Santiago Cúneo. Para eliminar el IVA a los alimentos, el impuesto a las ganancias, juicio político y reforma de la Constitución. Dogo mata a León. Partido Nuevo Buenos Aires, 221. Candidatos a diputados nacionales, provincia de Buenos Aires, Santiago Cúneo, Mara Ordóñez. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los que encabezan estas elecciones suman más de 1000 años y toda una vida en el Estado. 1000 años versus millennials. Son Nuevos Aires. Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires.
Acompañaron a Mariano Barrio en unas cuantas verdades. Descubrí el corredor de los Andes y viví momentos inolvidables. Disfrutá paisajes únicos y actividades para toda la familia. Senderismo, rafting, pesca, cabalgatas, mountain bike, kayak y tirolesa. Explorá el laberinto más grande de Sudamérica y viajá en el viejo expreso patagónico La Trochita, con servicios y gastronomía de primer nivel. Tu próximo fin de semana está cerca. El corredor de los Andes te espera. Chubut Turismo, corazón de la Patagonia. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro. Entre Ríos es el mejor lugar para invertir. Ubicación estratégica, energía disponible y herramientas que te acompañan. Con el régimen de incentivo a las nuevas inversiones accedes a beneficios fiscales, descuentos en energía y reintegros en obras. Súmate al crecimiento. Conoce más en entreríos.gov.ar. Gobierno de Entre Ríos. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Tigre tiene un encanto que conquista en cualquier momento del año. Navegar sus canales es relajarse y descubrir paisajes únicos. Caminar sus calles, recorrer ferias y disfrutar de su ambiente auténtico es parte de la experiencia. Tigre todo el año. Tigre, municipio. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Bueno, son las 9:36. Acordate que si no sabes dónde votás, ponés en internet dónde voto. Recién probé, me salió perfecto. En dónde voto hay una página muy clarita en donde te metés, pones tu número de documento y ya te sale enseguida el colegio y la mesa en donde votás. Así que interesante dato. Si hablo se cae el país, dijo Fred Machado en una entrevista en Radio Splendid con Caro Fernández. Bueno, la frase fue: si hablo se cae el país, y la dejó ya a punto de ser extraditado este empresario acusado de narcotráfico y lavado de dinero, y además de haber financiado la campaña de José Luis Espert de 2019 y también podría ser la de 2021. Bueno, dejó muchos mensajes Fred Machado en todo su raíz mediático, hasta dijo que se había reunido con Lilia Lemoine, con lo cual ahora lo que reconstruyó Noticias Argentinas es que Machado aseguró haber hecho llegar una amenaza al asesor presidencial, y la respuesta fue contundente del propio Santiago Caputo. Dijo: mensaje recibido. El intercambio se produjo a través de un intermediario el domingo posterior a la difusión del polémico video de José Luis Espert en la pileta de su casa, episodio que precipitó el quiebre político del legislador libertario. Vamos a tener seguramente novedades de todo este tema, que sigue dando que hablar. Bueno, esta semana es la última semana de los mercados antes de las elecciones. Recordemos que el dólar cerró en alza el viernes pasado, un dólar
que cerró cerca de los 1.480 pesos. Para el oficial, prácticamente lo mismo en el dólar blue, 1.485, 1.475 en el oficial, una brecha muy, muy baja. Y ahora se oficializó la firma del swap entre Estados Unidos y la Argentina, noticia de estos instantes. Se acaba de oficializar la firma del swap. El auxilio de Estados Unidos y a la Argentina, el BCA, el Departamento de Estado, y el Departamento del Tesoro firmaron el swap por 20.000 millones de dólares. Y lo que dice Ámbito Financiero es que el mercado desafía a Bessent y que se espera en la City para las últimas 5 ruedas antes del 26 de octubre. Justamente para eso vamos a hablar con uno de los especialistas que siempre consultamos, que es Gustavo Nefa, que nos va a ilustrar muchísimo más sobre este tema. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Muy buenos días, Mariano. Bien, por suerte. Muy bien, bueno, igualmente para nosotros. ¿Cómo estás viendo esta última semana previa a las elecciones? Bueno, los mercados con nerviosismo, obviamente, todo proceso electoral implica cierto nerviosismo, pero más en este momento, donde hay un punto intermedio entre convalidar o rechazar este modelo de gestión económica, donde hubo un 2024 muy bueno, un 2025 que dejó más dudas que certezas y obviamente telón de fondo las reservas del Banco Central. Ahora, cuando uno mira lo que se hizo con el Banco Central, la limpieza que hubo, el reordenamiento, la política monetaria, la no emisión y acompañando el Tesoro con superávit fiscal, la verdad que uno puede ser optimista acerca de la trayectoria de la inflación. El problema es el tipo de cambio con las presiones cambiarias que hay detrás de fondo, incluso con el Tesoro de Estados Unidos actuando como vendedor. El Banco Central había actuado como vendedor esos 3 días en los cuales se superó la banda, correctamente hizo lo que tenía que hacer, y finalmente el Tesoro también actuando como vendedor, así que uno le deja más dudas como analista económico acerca de cuál es el verdadero valor del dólar que le sirve a la Argentina, y más cuando Argentina tiene que acumular reservas para poder pagar todo lo que se viene, digamos, todas las deudas acumuladas de gobiernos y de déficits fiscales anteriores, ¿no? Bueno, eso es lo que deja la deuda. Claro, ayer creo que hubo un comunicado, ¿no?, del Fondo Monetario Internacional diciendo que Argentina tiene que acumular más reservas. ¿Vos creés que el tipo de cambio después de las elecciones o antes, no sé, va a buscar un nivel más alto? Mira, el mercado futuro, yo me quedo por el consenso, después te doy mi opinión, Sí. está sobreexagerando, está con tasas de devaluación mensuales, mes a mes, del 5, 3, 4% los primeros 3 meses, y de acá a fin de año, digamos, una baja del 2%. Esto equivale a decir entre 60 y 40% de devaluación anualizada. La inflación proyectada del 30, 20 para el año que viene, 10, 11%, perdón, para el 2027, eso es el consenso del REM del Banco Central, de todas las consultoras y de los bancos que aportan sus estimaciones. Creo que hoy estamos viviendo un momento de locura, de crisis, de pánico, cuando en realidad uno mira la variable macroeconómica y la verdad que uno podría estar un poquito más tranquilo que antes, y no lo está. El mercado está viendo un poco la pérdida de fuerza política, sobre todo que tiene el gobierno para encarar lo que se viene, porque lo que se viene es la segunda etapa, donde hay reformas estructurales para encarar. De hecho, Milei ya lo puso sobre la mesa, digamos. Después de las elecciones va a enviar al Congreso una reforma impositiva y una reforma laboral. Bueno, todo eso necesita un apoyo, un consenso político, que con estos vetos, obviamente, que además perdió cuando volvieron a diputados, que fueron rechazados, digamos, no ayudan. Pero va a haber otra conformación también de las cámaras a fin de año, gane o pierda. Si hace una inteligente alianza a nivel político en el Senado y en diputados, sobre todo con el PRO, tiene el tercio bloqueador de cualquier rechazo a un veto o a una decisión política, con lo cual encararía, digamos, desde el punto de vista legislativo, de otra manera esa etapa, y habría mayor consenso para que eso salga, ¿sí? Que no le pase lo que pasó este año, donde la oposición, que estaba totalmente enterrada, digamos, tuvo un espacio donde se
se agrandó y empezó a poner palos de la rueda, y obviamente el gobierno lo sufrió. Y el mercado lo ve eso. Somos espectadores de todo ese proceso en el cual el gobierno pierde no solo el apoyo político de la gente, eso lo vimos en la provincia de Buenos Aires, veremos a nivel nacional, obviamente no es el mismo caso, pero pierde también el crédito por el cual, digamos, se le ha encomendado la gestión. Gustavo, ¿cómo ves los 5 días que faltan para los 5 ruedas que faltan, sobre todo en el mercado cambiario, ¿no? ¿Lo ves a Besen metiendo más dólares, comprando más pesos, el Banco Central interviniendo, el Tesoro Argentino interviniendo, si es que hay nerviosismo, o ves un tipo de cambio que puede llegar a estabilizarse y que ya llegó a su techo? El Tesoro intervenir, le quedan pocas balas, algo le queda, pero le quedan pocas balas. Ya se ha gastado bastante todo lo que fue comprando, los 7.000 millones, de 7.000 millones que se estaban liquidando, no se liquidó todo. El Tesoro sí, de Estados Unidos sí, obviamente el Tesoro de Estados Unidos actuando lo que sea necesario, son 7 días, hasta el lunes, hábiles 5, donde va a haber las mismas presiones que vimos la semana pasada. Vamos a ver las mismas presiones hasta las elecciones. Bueno, son 5 ruedas donde el gobierno va a defender, digamos, su política, y bueno, los precios no corren al mismo nivel de devaluación. Eso es bueno, eso les genera competitividad. Hoy estamos un 23 o 24% más competitivos que durante el piso de marzo, teniendo en cuenta el tipo de cambio real multilateral contra Estados Unidos, al menos. Eso es lo que yo pude ver. Contra el resto de los países con los cuales comerciamos, lo voy a analizar ahora. Pero la verdad que es otra situación, digamos, el tipo de cambio no es que está subvaluado. Ya a 1.200 sí, a 1.500 no. Claro. Muy interesante. ¿Y el mercado de bonos y acciones cómo está? También está bastante serruchado, ¿no? Recibiendo todos los coletazos. La semana pasada cayeron, es decir, con todas las buenas noticias, la confirmación no solo de un swap de 20.000 millones de dólares, recién leía el tuit también que vos mismo dijiste al aire, por parte del Banco Central, que ya era confirmado, sino ese fondo conformado por bancos que tienen nombre y apellido, hay 3 o 4 bancos importantes, y además se estaba hablando también con algunos fondos soberanos de riqueza, soberanos. ¿Te referís a los 20.000 millones estatales? ¿Te referís a los 20.000 millones de los bancos privados? Exactamente, adicionales y al swap. Fondos soberanos. Exactamente, esos 20.000 millones se están conformando, todavía no está conformado del todo, son aportes que harían para comprar deuda argentina. Ten en cuenta, por ejemplo, que esos 20.000 millones de dólares podrían comprar, por ejemplo, la mitad de la deuda a valor de mercado, la mitad de la deuda ley extranjera. O sea, son balas muy fuertes que le están metiendo. Los bonos están cotizando a paridades ridículamente bajas para un entorno macroeconómico, digamos, de Argentina, que podría ser la envidia de muchos países a nivel mundial. Creo que hay 3 países o 4 que tienen superávit fiscal, todavía hay superávit comercial. El problema es que estos modelos de estabilización de la inflación generan un tipo de cambio bajo, y generan un tipo de cambio bajo que llama a un déficit de cuenta corriente. Entonces, si vos no alimentás con dólares este modelo, no vas a ningún lado. El asunto es cómo acumular este modelo. Claro. Bueno, ¿cómo se acumula dólares? Tenés las exportaciones récord, obviamente comentaron las importaciones porque hubo una desregulación muy grande. Apertura. Entonces el superávit comercial, que debería haber sido mucho mayor, 15.000, 20.000 millones de dólares, hoy lo estás estimando en 8.000, 9.000 millones de dólares a lo sumo para este año. Pero el déficit de cuenta corriente, digamos, requiere de dólares no solo de las exportaciones, que van a ir en aumento por vaca muerta fuerte, van a ir en aumento también por la minería, y de los RIGI, que están ampliándose, digamos, la aprobación de muchos de estos proyectos, y grandes anuncios que cuando arranquen, digamos, van a generar, digamos, aporte de dólares genuinos. Claro. Bien, excelente. O sea que para esta semana ves más o menos lo mismo, este mismo panorama medio irregular. Sí. A ver, sacame las elecciones del medio y no es el mismo panorama. A ver, decime cuánto va a ganar o cuánto va a perder el gobierno, y ahí tendremos la definición de este tipo de cambio. Es binario. ¿Qué es lo que pienso? La verdad que no sé. Es como si me preguntara qué es lo que va a reportar Tesla a las 5:30 de la tarde el día miércoles. La verdad que es sorpresa. Lo que sí te puedo decir, la expectativa
Claro. Me gusta, para mí la empresa está cara, pero te puedo decir, esto es mercado, digamos, esto es incógnita, es binario, el mercado de opciones te marca un 7-8% de probabilidad de suba o de baja en función del resultado. Bueno, esto es lo mismo. Claro. La probabilidad de que saque entre 3 y 5 puntos a favor el gobierno es lo que marca las encuestas. Las encuestas fallaron todas, salvo una. La diferencia para mí está entre 0 y 3% a favor del gobierno. Si saca eso, yo creo que el mercado estará un poco más tranquilo, no contento, pero más tranquilo. Si saca arriba del 5%, estará muy contento. Si pierde, digamos, en cantidad de votos, estará bastante nervioso y la verdad que tendremos un lunes negro. Claro. Claro, y además, bueno, ¿qué haría Estados Unidos, no, si pierde o si hay una lectura derrotista de las elecciones para el gobierno? ¿Qué cree el mercado que puede hacer Estados Unidos? ¿Puede detener la ayuda financiera, irse, como dijo Donald Trump? Mira, esto está en concordancia, digamos, está acordado también con el FMI, esta ayuda de Besen, digamos, está en línea con el FMI, tiene la veña y la aprobación del FMI. Con lo cual me parece que se tienen que asentar, digamos, todos los actores que han aportado plata a la Argentina, que han refinanciado su deuda, en el caso de Argentina, por segunda vez, ¿no? El gobierno anterior se había refinanciado la primera vez, esta es la segunda refinanciación del organismo multilateral, del FMI. Bueno, es sentarse a ver, digamos, y establecer pautas. Lo primero que le van a pedir al gobierno es que deje de deslizar el tipo de cambio, que se pase a ser, en lugar de vendedor, comprador de dólares, que es lo que necesitamos, lo que el mercado creo que le está pidiendo al gobierno. Pero claro, el gobierno es un gobierno que ha logrado en el 2024... y le dio la razón, digamos, las cifras de inflación. Hasta el mes pasado eran 4 cifras por debajo del 2%, 3 cifras debajo del 2% de inflación, la verdad que venía bien encaminado. Ahora, si tenés una volatilidad de tipo cambio que te afecta, eso es malo, pero lo que hemos visto también en estos últimos 3 meses, incluido el de septiembre, son cifras de inflación muy por debajo de la tasa de devaluación del tipo de cambio oficial, así que eso es un poco alentador también. Claro, excelente. Gustavo, te mando un abrazo grande y gracias por atendernos y por estos minutos, clarísimo. Gracias, Mariano. Un abrazo. Ahí está, Hablábamos con Gustavo Nefa, especialista en mercados, hombre que siempre nos ilustra y que nos hace mirar con un poco más de claridad lo que pasa en el mercado. Es economista, director de Research of Traders. Ya está en línea nuestro hombre en los deportes, Alexis Montiel. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo te va? Hola, Mariano, ¿qué tal? Buen día para vos, buen lunes para toda la gente. Y bueno, más o menos buen lunes, ¿no? Porque ayer, esperamos algo más de la selección y nos pasaron por encima, ¿no? Sí, o sea, bueno, a veces también las injusticias, ¿no?, que tiene este deporte, ¿no? Cuando una selección dentro de todo viene ganando todos los partidos de manera pero muy bien, casi con una excelencia de fútbol y un mecanismo, pero bueno, yo creo que acá en el día de ayer, siendo un poquito autocrítico, creo que el nerviosismo pesó sobre nuestros chicos que bueno, hicieron el mejor papel posible frente a Marruecos. El primer tiempo lamentablemente nos vimos pasados por arriba, ¿no?, por el potencial en 2 oportunidades, un gol de pelota parada que bueno, lamentablemente se lo termina morfando justamente el arquero Barbie, que no pudo hacer nada para poder contener esa pelota, y ya después, a los 15 minutos pasando ya el primer tiempo, ya Marruecos ganaba 2-0 con los goles el futbolista que la verdad va a dejar mucho para hablar, ¿no?, porque es un futbolista que seguramente sea una potencia mundial para la próxima cita mundialística del año que viene. Estamos hablando de Sabiri, que es uno de los autores muy importantes de esta Marruecos que se fue lanzando en cuanto al fútbol, y lamentablemente, bueno, dio un golpe para nuestra selección argentina, que termina cayendo en esta final del Mundial Sub-20 en Chile por 2-0. Sí, a mí me impresionó mucho y creo que la selección argentina quedó muy sorprendida por el digamos, mortífero poder de contraataque que tenía Marruecos, ¿no? Con 2 pases ya estaban en el arco argentino y así vinieron los 2 goles, ¿no? Porque uno fue, bueno, un tiro libre provocado por un contraataque y el otro fue un contraataque letal que los argentinos no pudieron contener, ¿no? Increíble lo del número 7 de Marruecos, ¿no?
Sí, por eso te digo, Mariano, que en el día de ayer creo que la final para el equipo de Placense, como él mismo lo dijo en conferencia de prensa, o sea, después de 18 años volver a poner una sub-20 en una final no es para nada menor. Yo creo que me voy a quedar con esto, con este ejemplo que termina dando el técnico argentino, y sobre todas las cosas, ¿no?, con los chicos que a pesar de todo que hicieron un gran papel, hicieron un gran mundial porque mostraron ante rivales muy pero muy duros, sobre todo los rivales sudamericanos, Mariano, que no es fácil poder ganarle a Colombia, no es fácil poder ganarle a Chile, no es fácil poder ganarle a Uruguay, pero sobre todas las cosas la selección argentina lo pudo hacer y la verdad que llegó a la final muy pero muy holgado. Pero yo sigo insistiendo con esto, creo que en el día de ayer los nerviosismos, el nervio de los futbolistas jóvenes de esta selección que van a ser futuras promesas, creo que jugó en contra, y lamentablemente nos quedamos con un segundo puesto, pero muy orgullosos de estos chicos que la verdad hicieron un gran mundial, sobre todo los futbolistas a nivel individual y grupal, así que ojalá que esta selección dentro de poco pueda traernos una alegría en lo coronativo, ¿no? Pero mientras tanto lo futbolístico, la verdad que yo me quedo con eso. Muy bien, y después de todo, Franco Colapinto salió 17, pero tuvo una buena carrera, según analizaban los especialistas en automovilismo, ¿no? Sí, Mariano, en el día de ayer Franco Colapinto, más allá de haber quedado en el puesto número 14 en la carrera de sprint, que fue sorpresivo obviamente para toda la escudería de Alpine, porque hacía rato que es dentro de todo la medición de carrera de sprint que Colapinto no tenía una carrera tan pero tan significativa, y en el día de ayer cuando era el Gran Premio de Estados Unidos, recordemos que se estaba corriendo en Austin, Texas, Colapinto faltando 10 vueltas lo termina pasando a Pierre Gasly, a su compañero, al primero en la fórmula de Alpine, pero fue porque Franco Colapinto tenía los tiempos a favor, ya tenía los cambios de neumático, y Franco Colapinto tiene esta rebeldía, que esa chapa de argentino, del chico que hoy está en la máxima exponencia en el automovilismo, como es la Fórmula 1, que lo terminó llevando a grandes lugares, y yo creo que esta rebeldía, tanto para Franco Colapinto como para Alpine, va a venir muy bien, más allá de las críticas, porque bueno, ¿cómo vas a pasar a tu compañero si es el número 1? Él tiene que figurar, pero bueno, Franco Colapinto venía con todo el envión posible, y aparte de todo esto hizo una muy buena carrera porque completó todas las vueltas de este Gran Premio en Estados Unidos. Claro, bueno, fenómeno. Y ayer Independiente perdió en San Juan. Perdió en San Juan Independiente, sigue último, Mariano. Yo no quiero que se enoje el hincha de Independiente, pero si Independiente tendría que depender de sí mismo y el torneo del fútbol argentino fuera de distinta forma, en otra metodología con donde los últimos estarían descendiendo, hoy Independiente estaría descendiendo porque está último con 5 puntos nomás en lo que es la tabla de posiciones de su grupo B, en lo cual es la clasificación directamente para los playoffs. Independiente está fuera de Copa Sudamericana, fuera de Copa Libertadores y también está fuera del campeonato, peleando cuando solamente restan 3 fechas para el final de este torneo. Bueno, y Boca cayó de local con Belgrano, ¿no? Muy pobre, ¿no? El rendimiento de Boca contra Belgrano. Se esperaba mucho más después del 5-0 con Newell's. Sorpresivo que Boca haya caído de esta manera, ¿no? Porque bueno, recordemos que Boca venía de una semana donde no había practicado un partido oficial, obviamente por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, pero termina jugando muy bien Boca en el segundo tiempo. Creo que se fue directamente con el envión. Pacerini y Leandro Paredes fueron los autores de los goles de Belgrano. Pobre Leandro Paredes, ¿no? Le termina pifiando la pelota, ¿no? Y se termina clavando en el ángulo de Agustín Marchesín, y fue directamente Belgrano, ¿no? El que le termina dando la sorpresa, ¿no? Porque Boca ya venía con una seguilla de partidos importantes en cuanto a la victoria, y ahora hay que rearmarse de vuelta porque Boca otra vez en la tabla anual de las clasificaciones a copas internacionales aparece en el 4º puesto. Hoy en día Boca estaría entrando en Copa Sudamericana, Mariano. Error me parece, ¿no? De Di Lolo, un penal innecesario que le da y que agrandó a Belgrano, y después le hizo muy difícil el partido a Boca, ¿no? Le hizo muy difícil el partido a Boca, y hay algo que también estábamos hablando, o sea, no llega a tiempo poder pasar esto, acá me como yo una sanción, ¿no? Pero en el segundo tiempo, Mariano, en los últimos minutos restantes, hubo 5 centros de Boca producidos por Lautaro Blanco, que los 5 centros que termina tirando el 3 de Boca no fueron directamente para la cabeza a nadie, o sea, tiraba la pelota a la olla directamente, como decimos los relatores, la termina metiendo al área, pero ninguno de Boca la terminaba recibiendo, o sea, y así sacaba Belgrano, la recuperaba Boca, volvía a tirar el centro, la perdía Boca, recuperaba Belgrano, la perdía Belgrano, tiraba en el centro, y así sucesivamente fueron 5 centros muy mal ejecutados. Nos hace quedar como el refrán que usaba Guillermo Barros Equeloto en su momento cuando era técnico de Boca: tienen prohibido tirar centros de M,
pero en este caso Boca no pudo doblegar finalmente a Belgrano de la provincia de Córdoba y se termina llevando 3 puntos importantísimos el Pirata cordobés. Me parece que hay que decir que el Changuito Ceballos ya merece la titular de Boca. Yo lo pondría de 10 o de puntero izquierdo, porque realmente fue imparable cuando entró en Changuito Ceballos, le cambió la cara a Boca, ¿no? De hecho hizo el gol. Cambió la cara a Boca. Y podría haber hecho otro. Sí, le cambia la cara a Boca porque, bueno, entra con esa frescura desde el segundo tiempo. Más allá de todo, Boca, yo digo, sigo insistiendo, ¿no? A todo esto hay que sumarle la lesión que tuvo Velasco entre semana en el entrenamiento, el ingreso de Palacios, que, bueno, es la titularidad por ahora la que está prescindiendo ahora Claudio Úbeda como entrenador de Boca, pero bueno, ahora Boca se va a tener que estar preparando porque, bueno, recordemos, Mariano, que el día lunes, recordemos que el fin de semana no tenemos fecha de fútbol argentino por el tema de las selecciones, pero Boca va a estar jugando el día lunes a las 4 de la tarde en el partido que adeuda de la fecha número 12 frente a Barraca Central, así que Boca tiene menos de una semanita para preparar ese partido. Bien, y River ganó 2-0, contundente con Talleres. Exactamente, con los goles de Mesa, con los goles de Montiel, finalmente River se termina recuperando después de lo que fueron 4 derrotas de manera consecutiva, el conjunto de Marcelo Gallardo, que bueno, ya está pensando directamente en Independiente Rivadavia Mendoza, que tiene que jugar esta semana porque River se juega el pase directamente a la final de la Copa Argentina. Recordemos que la Copa Argentina da una plaza directa hacia la Copa Libertadores de América 2026, Mariano. Una línea del Clásico de La Plata ganó Estudiantes. Contundente Estudiantes de La Plata venció, como lo marca la historia, 2-0 frente a Gimnasia en 1:57. Excelente, Alexis, te mando un abrazo, nos reencontramos mañana y ya estamos en el final de Unas Cuantas Verdades. Gran abrazo. Gran abrazo, Mariano, hasta mañana, nos vemos. Muy bien, bueno, ya llegamos, son las 10 de la mañana, 10 clavadas de la mañana, la temperatura está en 17.4. Un día bárbaro, primaveral, para salir, para trabajar, para pasear. Así que siguen ustedes con la programación de Ecomedios acá en AM 1220. Nosotros nos reencontramos mañana y quedan ahora con La Trinchera, con Gustavo Tubio y equipo, y con el informativo a cargo de Matías Urtag. Chau, hasta mañana. Fue una producción de Tatooine para Ecomedios AM 1220. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.